Hola, soy Luis Castillo. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y les doy la bienvenida a este nuevo canal, el cual he titulado Por el estudio y por la fe. He titulado este primer episodio, este episodio de introducción, con esta frase, ¿no? La autoridad para declarar, interpretar y aclarar la doctrina descansa en los apóstoles y profetas vivientes. Hoy día han salido muchos canales en YouTube que tratan temas del Evangelio. Ahora, lo que debemos ser conscientes cuando visitamos un canal de YouTube donde alguien hable sobre el Evangelio y medir hasta qué punto lo que explican, exponen o detallan o quieren enseñarnos concuerda con las escrituras, con las enseñanzas inspiradas de los apóstoles y profetas actuales y con las publicaciones oficiales de la iglesia. Hay que hacer ese filtro, es muy importante, ¿no? Ahora, aquí hay un problema. Si yo, si no conocemos las escrituras, si no conocemos las enseñanzas de los apóstoles y profetas, si no conocemos las publicaciones que la iglesia da acerca de temas del Evangelio, acerca de su historia, en fin, va a ser muy difícil que cuando escuchemos a alguien enseñar sobre el Evangelio en los canales de YouTube podamos saber si lo que esta persona nos dice es verdad o no, si es parte de la doctrina oficial de la iglesia o no, si es opinión personal o si es una especulación. No lo vamos a saber. Entonces es muy importante estudiar. O sea, como dice en la primera imagen que compartí, ¿no? El Señor nos invita a buscar conocimiento por el estudio y por la fe. Debemos de estudiar, no hay un reemplazo. Ni este canal, ni otro canal, ni todos los canales que podamos visitar y ver va a reemplazar el estudio personal, la revelación personal, la comprensión que el Señor nos puede dar de su plan, de sus verdades, de sus doctrinas. Todos los que utilizamos el Internet para compartir sobre el Evangelio queremos aportar, queremos sumar, ¿no? Pero como repito, por lo que ya expliqué, eh, debemos de también tener cuidado, ¿no? Y usar los filtros que he mencionado. Sobre este tema de cómo a veces las opiniones personales o las especulaciones eh, pueden ser peligrosas, tengo una cita acá del presidente Gordon B. Hinckley, ¿no? Quien nos habló acerca de la importancia de conservar la doctrina pura, ¿no? Dice, ya he hablado antes en cuanto a la importancia de conservar pura la doctrina de la Iglesia y ver que se enseñe en todas nuestras reuniones. Esto me preocupa sobremanera. Aún las más mínimas aberraciones en la enseñanza doctrinal pueden conducir a enormes y malignas falsedades. Yo sé que alguno me dirá, no, me escribirá de repente, sí, pero hermano Luis, pero este canal ni los demás que visitamos son pues reuniones de la iglesia, ¿no? No son nada oficial de la iglesia. Y es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Eh, pero la segunda parte, miren lo que dice, ¿no? Aún las más mínimas aberraciones. Una aberración es una desviación, una corrupción, ¿no? Aún las más mínimas desviaciones en la enseñanza doctrinal dice que nos puede conducir a enormes y malignas falsedades. Hace unos años el Ed Woodruff, quien es piloto, ¿no? Él nos explicó, ¿no? Cómo un avión traza su ruta y aún la más mínima desviación de medio grado, si el piloto no hace las correcciones necesarias, se va a desviar muchísimo del destino al cual quiere llegar. Igual es con la doctrina. Uno puede pensar, bueno, pero es una opinión, es un pequeño error, ¿no? Una pequeña desviación de la doctrina. Esta puede hacer lo mismo con nosotros. Nos puede desviar en su manera de pensar y de vivir y ser negativo para nuestro progreso espiritual, ¿no?
Pero de esto hablaré en otro episodio, ¿no? Como dice acá, en el episodio 2 expondré sobre la verdad divina, la doctrina oficial de la Iglesia y las opiniones y o especulaciones doctrinales. Ahí ampliaré un poco más acerca de este tema. Ok, continuemos. J. Rubén Clark fue miembro de la primera presidencia hace muchos años atrás, ¿no? Y él tiene una declaración que es muy importante. En 1954, el presidente J. Rubén Clark Jr., refiriéndose a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles, declaró: debemos tener presente que a algunas de las autoridades generales se les ha asignado un llamamiento especial, poseen un don especial. Se les ha sostenido como profetas, videntes y reveladores, lo cual les da una investidura espiritual especial en relación con la responsabilidad de enseñar a la gente. Ellos tienen el derecho, el poder y la autoridad de dar a conocer la disposición y la voluntad de Dios a su pueblo, estando sujetos al poder y a la autoridad absolutos del presidente de la Iglesia. Interesante es la primera parte, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Aquellos 15 hombres, los 3 de la primera presidencia y los 12 del quórum de los 12 apóstoles, los sostenemos cada conferencia como profetas, videntes y reveladores. Y eso le da a ellos una posición muy especial. Pero por supuesto, de todos esos 15 hay uno que ocupa una posición mayor, que es el presidente de la iglesia, ¿no? Quien posee todas las llaves. A otras autoridades generales no se les da esta investidura espiritual especial, ni autoridad con respecto a sus enseñanzas. Y por consiguiente, ellos tienen, esto es muy importante, una limitación. Y dicha limitación en su poder y autoridad en la enseñanza se aplica a todo otro oficial y miembro de la iglesia, ya que ninguno de ellos está espiritualmente investido como profeta, vidente y revelador, ¿no? Esto lo dijo el presidente J. Rubén Clark, como repito, siendo miembro de la primera presidencia, en un artículo que salió en la revista, en el periódico de iglesia, en el Show News, ¿no? Se llama el título dice más o menos es cuando las palabras de los líderes se convierten en escritura, o debemos considerarlo como escritura, ¿no? Ahí está la referencia a quien desee buscarlo. También encuentra esta referencia en el manual Enseñanza de los Profetas Vivientes, el manual blanco, el antiguo. Ahí está también la cita. Y también está en el discurso del elder Christofferson, que voy a citar más adelante, en el artículo, en el mensaje que dio sobre la doctrina de Cristo. También encuentran esta cita también. Ok, pero veamos, yo hice un pequeño gráfico para poder resaltar esto que acaba de mencionar el presidente J. Rubén Clark. Aquí tenemos a nuestros líderes, ¿no? Desde la primera presidencia hasta nuestro presidente de quórum. O también podría ser acá la presidenta de la Sociedad de Socorro también, por supuesto que sí. Esto yo lo he hecho en el caso de la línea del sacerdocio, ¿no? Tenemos por una parte las autoridades generales. Las autoridades generales son la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, los 70 autoridades generales y el obispo presidente. Ellos son los únicos que son llamados autoridades generales. Luego tenemos las autoridades de área, que es la presidencia de área, los 70 de área. Por ahí alguno me dirá, hermano, pero algunos miembros de la presidencia de área son 70 autoridades generales. Sí, es cierto. Generalmente el presidente del área generalmente es parte de las 70 autoridades generales. Y sus consejeros son 70 de área. Y además los 70 de área que hay en cada región de cada país. Autoridades locales, presidentes de misión, presidente de estaca, obispos, presidente de quórum y todo otro líder y maestro en la iglesia, ¿no? De todas estas autoridades, los únicos que sostenemos como profetas, videntes y reveladores son a la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles. A esto se refiere el presidente J. Rubén Clark, que ellos tienen un manto, una investidura especial. Ellos son los llamados a enseñar. El Señor les ha dado a ellos el llamado de enseñar la doctrina, de declarar la doctrina. Los demás podemos enseñarla, sí, pero enseñamos lo que ellos enseñan.
Enseñamos lo que dicen las escrituras y lo que ellos, como profetas, videntes y reveladores, nos enseñan. Cualquiera de estos, ya sea el presidente del área, un 70 de área, un presidente de misión, un presidente de estaca, obispo, presidente de quórum, todo lo que ellos nos enseñen tiene que estar en las escrituras o en las enseñanzas de los profetas, videntes y reveladores. Si lo que ellos nos enseñan no está en las escrituras, no ha sido declarado por los profetas, videntes y reveladores, no es parte de la doctrina de la iglesia, no es parte de la verdad. Pero bueno, como dije antes, eso lo vamos a ver en un próximo episodio, algo más detallado. Pero esto debe quedar muy claro para nosotros, sobre todo para nosotros los que hablamos en Internet, los que enseñamos, exponemos, analizamos, conversamos sobre temas del Evangelio en Internet. Debemos tener claro, debemos tener muy, muy claro que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Y hacer saber a las personas que nos escuchan que nosotros no hemos sido llamados ni apartados para enseñar a los miembros de la iglesia a nivel general, ¿no? Ya que eso solamente les corresponde a los profetas, videntes y reveladores. Nosotros carecemos de la investidura, del poder y de la autoridad. Nuestras palabras carecen del poder y la autoridad que estos hombres tienen, que las escrituras tienen. Eso es muy importante, es muy, muy importante. Y lo podemos, y si somos observadores, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, ojo, los mismos 70 autoridades generales, cuando enseñan, analizan los discursos de conferencia, citan las escrituras y citan a algún apóstol o profeta. Siempre lo hacen para fundamentar su enseñanza. Y lo mismo debemos hacer nosotros también, ¿no? Entonces sigamos avanzando. Quienes comprenden muy bien esto de esta limitación que tenemos son incluso los académicos y eruditos religiosos santos de los últimos días. Este es un artículo que él escribió, el hermano Robert me escribió un artículo muy interesante que se llama ¿Cuál es nuestra doctrina? Y ahí él dice, ¿no? ¿Qué es la doctrina? De eso iba a tratar su artículo. Y mira lo que dice su introducción. Antes de empezar estos comentarios, permítame afirmar que entiendo implícitamente que la autoridad para declarar, interpretar y aclarar la doctrina descansa en los apóstoles y profetas vivientes, nos dice el hermano Robert Miller, ¿no? El artículo se llama ¿Cuál es nuestra doctrina? Él fue profesor de Historia y Doctrina de la Iglesia y ex decano de Educación Religiosa de la Universidad Brigham Young, ¿no? Entonces reconoce esta limitación que menciona el presidente J. Reuben Clark. Hace 12 años u 11 años, el Christofferson nos hizo recordar esta doctrina básica, ¿no? En esta declaración. En las tradiciones de ciertas religiones, los teólogos afirman tener la misma autoridad para enseñar que los líderes eclesiásticos. Y los asuntos de doctrina pueden llegar a convertirse en una competencia de opiniones entre ellos. Algunos se basan en los consejos ecuménicos de la Edad Media y sus credos. Otros ponen énfasis primordial en el razonamiento de teólogos que vivieron después de los apóstoles, o en la hermenéutica y la exégesis bíblicas. Valoramos la erudición que realza el entendimiento, pero en la Iglesia hoy día, tal como en la antigüedad, el establecer la doctrina de Cristo o el corregir las desviaciones en cuanto a la doctrina es un asunto de revelación divina a aquellos que el Señor inviste con autoridad apostólica. En nosotros, en nuestra Iglesia, la doctrina no la establecen, no la aclaran, no la corrigen nuestros eruditos o académicos, por muy buenos que estos sean, por muchos estudios que estos tengan, ¿no? Tampoco se establece nuestra doctrina por un análisis hermenéutico o exegético que se hacen de nuestras escrituras. La doctrina se establece por medio de la revelación del Señor a sus apóstoles y profetas vivientes. Es la forma, es la manera.
porque la escritura las escrituras no son de interpretación humana, ¿no? Sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados. Las escrituras vinieron por inspiración y solo se pueden entender por inspiración también de Dios, ¿no? Eso significa que la iglesia rechaza el estudio académico, erudito, rechaza la exégesis y la hermenéutica para comprender mejor las escrituras, no, no. Como dice aquí Elder Christofferson, valoramos la erudición que realza el entendimiento. La erudición nos da el contexto histórico, el contexto doctrinal, el significado antiguo de las palabras, del lenguaje, en fin. De hecho, en un artículo, en un episodio posterior voy a hablar sobre la erudición, el papel de la erudición y la apologética entre los santos de los últimos días, que es un tema pocas veces tratado, ¿no? Y que muchos miembros de la iglesia desconocen. Y como dice acá Elder Christofferson, esta erudición realza nuestro entendimiento, nos ayuda a entender mucho mejor la historia de la iglesia, las doctrinas y nuestras prácticas. De hecho, aquellos que han sido curiosos y han podido leer algunos de los ensayos de temas del Evangelio, en la parte final la iglesia reconoce el aporte de los eruditos en el contexto histórico, ¿no?, de estos ensayos. Pero eso lo veremos en un episodio más adelante. Ok, entonces con esto ya estoy casi por terminar este episodio. Por las razones que ya hemos explicado y los análisis que hemos hecho de las enseñanzas del presidente J. Rubén Clark, de Christofferson, y lo que hemos conversado, es que en este canal, personalmente, por mi parte, yo reconozco que no tengo ni la investidura, ni la autoridad, ni el poder para enseñar, que no me corresponde a mí esa posición. Por lo que me corresponde es exponer, compartir. Si quieren llamarle a enseñar, pero ¿qué cosa enseñar? Lo que dicen las escrituras y lo que enseñan los apóstoles y profetas, aquellos a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores, que en este caso son la primera presencia del quórum de los 12. Entonces, en eso se basará lo que yo exponga. Una y otra vez, como lo he hecho en este episodio, citaré las escrituras y a los apóstoles y profetas, constantemente. Ok, entonces, ya casi para terminar, bueno, los invito. Si les ha parecido interesante, instructivo, edificante este primer episodio de introducción, les invito a que se den un like, una manito arriba, ahí por acá está, una manito arriba a este episodio, que se suscriban en el botón, en la parte inferior van a ver un botón negro que dice suscribirse, le dan clic para suscribirse al canal. Y cuando le ponen suscribirse, en ese mismo botón lo vuelven a apretar y pueden activar la campanita para que les llegue la notificación cada que compartamos un video. Por ahora van a hacer un video semanal. Mi meta es llegar a compartir más, tal vez 2 videos semanales, pero por mi tiempo va a ser una vez a la semana. Ok, entonces también, si ustedes consideran que este contenido puede servirles a otras personas también, ¿no? Por favor, compártanlo también. Allá abajito a la mano derecha de ustedes dice un botón compartir, una flechita doblada, compartir. Le ponen compartir y lo pueden compartir, ¿no?, en sus redes sociales también, ¿no?, compartirlo. Y bueno, entonces, antes de despedirme, este es el tema del próximo episodio, el episodio número 2. Hablaremos sobre la verdad divina. ¿Qué es la verdad divina? ¿Tenemos toda la verdad? ¿Se nos ha revelado la verdad de todas las cosas? ¿O todavía no? La doctrina oficial de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina oficial de la Iglesia? Vamos a ver eso también. ¿Cuál es la fuente de la doctrina oficial de la Iglesia? ¿Dónde encontramos la doctrina oficial de la Iglesia? Con seguridad. Y por último hablaremos también de las opiniones o especulaciones doctrinales. Bien, gracias por su atención a este episodio. Estoy muy animado de empezar a compartir. Tengo mucho material, y antes de que olvide, también, por favor, si tienen
pueden sugerir temas o hacer preguntas, con mucho gusto las tomaré en cuenta para episodios futuros. Bien, bueno, solamente termino diciéndoles que gracias por su atención. Espero que les haya agradado este episodio, y termino solamente con mi testimonio, ¿no? Yo sé que Dios vive, que es nuestro Padre y que nos ama. Sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Y que José Smith fue un profeta de Dios, que la iglesia que restauró es la iglesia verdadera, ¿no? No es perfecta, porque los miembros que la componemos no lo somos, pero contiene la verdad. No contiene toda la verdad porque esta no ha sido revelada, pero contiene las verdades necesarias para nuestra salvación y exaltación. Y si seguimos siendo fieles y perseveramos y anhelamos conocer la verdad de todas las cosas, esa llegará, ese día llegará. Ese día que le llaman en Doctrina y Convenios el día perfecto. Y ruego que el Señor nos bendiga para que podamos aumentar en nuestro conocimiento y comprensión y testimonio del Evangelio, pero que lo hagamos por la razón correcta, que lo hagamos para convertirnos más profundamente, para ser mejores esposos, mejores padres, mejores siervos del Señor Jesucristo. No para vanagloriarnos y decir yo sé más, yo conozco más. No, ese no debe ser el propósito. Si ese es el propósito, vendrá oscuridad sobre nosotros y no luz ni conocimiento. Gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el segundo episodio. Adiós.